Bueno, es un placer estar con ustedes. Ya no es la primera vez que comparto la palabra aquí, porque hace años ya que tengo amistad con Ovidio y familia. Un poco de testimonio. En marzo, hace 40 años, llegué a Uruguay. Un poco cómico porque el director de la misión en aquel entonces me escribía y me dio la dirección. Yo pensé que era la dirección de la casa, pero era casilla 1961 Montevideo. Yo pensé casa chica, no sabía casi nada de español. Entonces llegué a Montevideo, menos mal que había alguien para recibirnos porque casilla 1961 no iba a ayudar mucho en el taxi, ¿no? Entonces, pero aprendí algunas cosas desde ese tiempo. El primer año estuvimos en Lezica, aprendiendo español, ayudando como podía en la parte de construcción que estaban haciendo aulas de la escuela dominical. Después fuimos a Salto, estuvimos en Salto 9 años y medio. Fuimos a Argentina por 1 año y medio, pero nunca nos dieron documentos y nos dijeron, cuando ustedes aflojan, ya le daban los documentos. Y había un boliviano ante mí y él pagó $2.000 para recibir su documento. Y dije, ¿cómo vas a pagar eso? Digo, yo ya tengo una fábrica acá y tengo que arreglar los papeles. Cuando me dijeron, cuando ustedes aflojan, le damos los documentos, le dije, yo ni sé si quiero vivir en Argentina y no voy a pagar para hacerlo. Entonces movimos a Uruguay y fuimos a Praeventos por un tiempo. Y después fuimos a La Paz y 11 años estuvimos en la obra allá y algunos parientes de Ovidio empezaron a asistir allá. Bueno, parientes de Ovidio hay en todos lados, ¿no? Y ahora sí, nosotros con mi señor y yo, 66 y 69 años, pensamos que es tiempo para cambiar un poco el paisaje. Nunca extrañamos hasta que nacieron los nietos allá. Los nietos son imanes bastante fuertes. Y bueno, una canción escrita ya hace 40 años se llama Pioneros. Y en esta canción dice que cuando se van, abre la puerta para los más jóvenes que pueden hacer la obra mejor y más rápido que tú. Y de verdad, ¿no? Gracias a Dios que dejamos algunas iglesias marchando. Últimos 6, 7 años ya he estado trabajando en un instituto bíblico, se llama FEU, Facultad de Estudios Bíblicos de Uruguay, y preparando ya a jóvenes, y hay algunos que ya que están en el pastorado. Entonces, es una manera para multiplicarse y ya sabemos que estamos dejando a Uruguay en buenas manos. Las manos del Señor, es su obra. Él está edificando su iglesia. El otro día me senté a pensar un poco en iglesias nuevas desde que llegamos a Uruguay. No iglesias que nosotros tenemos una parte, solamente sabemos que hay varias iglesias nuevas, y eso sería como Foro Norte, Ancina. La lista era bastante larga, y hay más de 20 iglesias que han empezado en esos 40 años. Entonces, damos gracias al Señor que la obra sí está avanzando, Dios está haciendo una cosa, hay todavía gran necesidad, ¿no? Pero gracias a Dios que la obra sigue marchando. Les invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Y voy a leer versículos 1 a 3 para arrancar. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adramitena,
que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de la Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, Dios estaba obrando, tuvo a un centurión que era amable con Pablo, que era un preso. No hay garantías, ¿no? Cuando hay presos lo pueden hasta matarlos. Pero en este caso tuvo uno que lo trató humanamente. Vamos a seguir con la historia, pero vamos a bajar al versículo 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente al Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándolo con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo en el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaba, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no muchos después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. ¡Wow! Esta historia es muy larga. Yo leí más o menos la mitad. Es interesante que Dios dedicó 44 versículos en su palabra para contarnos la historia de un barco y una tormenta. Y uno dice: ¿qué importancia hay acá? Porque solo 19 versículos están dedicados a la conversión de Pablo, cuando se convirtió de Saulo a Pablo. 19, pero acá tenemos 44. El título del mensaje es ¿Cómo sobrevivir las tormentas de la vida? Y el Espíritu Santo hizo una ilustración con una aplicación espiritual para todos nosotros, porque dudo que alguien aquí que haya recibido a Cristo como Salvador vio una gran luz. Y muy pocos van a ver una gran luz cuando reciben al Señor. Pero puedo garantizar que todos nosotros vamos a pasar por tormentas en la vida. Eso pasa, ¿no? Eso pasa. En 2011 a 2012 estudié para recibir mi licenciatura en teología. Y tuve que leer un libro bastante grande dedicado solamente a estos 44 versículos. El libro era El libro del liderazgo por John MacArthur. Y ese libro muestra 26 características de un líder. Y Pablo acá, el preso, llegó a ser casi el capitán del barco, porque él empezó a mandar y decir cómo hacer las cosas, etc. Bueno, no hablo de liderazgo hoy, porque primeramente hay que saber cómo
sobrevivir las tormentas antes de poder ayudar a otros y ser líder en esa área, ¿no? Entonces, ¿cómo sobrevivir una tormenta en la vida? Vamos a orar y pedir la ayuda del Señor a aprender y aplicar a nuestras vidas. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra y a mirar en esta porción es tu palabra y hay mucho para sacar aquí, mucho para aplicar a nuestras vidas y pido, Padre, que esté obrando en la vida de cada persona presente aquí y también los que están mirando por Zoom o alguna otra forma de tecnología. Pero pedimos, Padre, que tu palabra llegue a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos gracias por lo que vas a hacer, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien. Tu vida es como un viaje, ¿no? A veces hay brisa y el sol brilla y está todo lindo. Si tu vida es así hoy, hay que dar gracias al Señor, porque no va a ser siempre así. Va a haber problemas en la vida, va a haber tormentas, va a haber muchas dificultades que encontramos, ¿no? A veces hay pestes, hay muertes, robos, todas estas cosas pasan. A veces está todo bien, ¿no? Y así es la vida. No tenemos garantía para mañana si estamos pasando bien hoy. Veremos ahora cómo sobrevivir una tormenta y Pablo va a darnos varias pistas aquí. Vamos a leer un poco más en versículo 20. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bien, versículo 20 entonces describe la tempestad, ¿no? Dice que una tempestad no pequeña, eso es español viejo para decir que era grande, era fuerte, terrible lo que estaba pasando a esta gente en el barco. No sé si has viajado algo en barco, aquí a Argentina o algo. He cruzado y todo lindo, y uno puede subir y mirar arriba y el aire es lindo. Y después había otro día que había tormenta y uno miraba a este lado y solo veía agua y después solo veía el cielo. Entonces se movía por todos lados y se movía todo. Bueno, entonces, pero no tenía nada que ver con la tormenta que ellos estaban experimentando. Era grande. Tanto que estaban sin esperanza. Y uno siempre dice que la última cosa que uno pierde es la esperanza. Bueno, ellos estaban sin esperanza, ¿no? De salvar sus vidas. Era muy, muy grande. Tal vez conoces a alguien en una situación parecida, no en un barco, pero con dificultades en la familia. Porque cuando hablo de tormentas, no estoy hablando de mirar el tiempo, estoy mirando peleas en el hogar, divorcio, hijos metidos en las drogas, tantas tormentas que afectan a la familia, ¿no? Entonces, tal vez conoce a alguien que está pasando por situaciones así y están desesperados, no saben qué hacer. Bueno, ¿sabe que hay por lo menos 4 tipos de tormentas en la vida? 4 tipos de
tormentas. La primera son las tormentas que son parte de la naturaleza. Parte de la naturaleza. Hay un versículo en Mateo 5:45 que dice, Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, ¿qué significa eso? Solo porque estamos. Si hay una tormenta eléctrica en Montevideo, todos vamos a pasar por una tormenta eléctrica, ¿no? Es parte de la vida. Si hay un virus mundial, todos pasaremos por él. Así es. Después hay otro tipo de tormentas. Las tormentas que fabricamos nosotros. Nos metimos en situaciones y causamos nuestras propias tormentas, ¿no? Hay un ejemplo causado por desobediencia. Podemos mirar a Jonás. Jonás, que no quería obedecer al Señor, decidió ir en otra dirección. Entonces Dios levantó una tormenta, ¿no? Para justamente pararlo. Y los hombres del barco ya no sabían qué hacer, ya estaban tirando las cosas. Y viste que cuando nosotros desobedecemos, afecta a todos. A todos. Empezaron a tirar todo el cargamento y al fin Jonás dijo, bueno, tirame al agua, porque si no, esto va a seguir. Y ellos, casi más creyentes que Jonás, hablaron con Dios de manera que sabían, ¿no? Y después lo tiraron a Jonás y hubo calma. Hubo calma. Pero esto fue porque Jonás causó esta tormenta en su propia vida. Y nosotros fabricamos tormentas cuando hacemos decisiones malas, ¿no? La tercera son las tormentas que Dios nos manda para hacernos crecer. Vamos a mirar rapidito en Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. 6:45. Recién terminaron de comer la alimentación de los 5,000 y todo está pensando, ese sería un buen rey para nosotros porque si él llega a ser rey nunca vamos a tener hambre, él va a dar todo lo que queremos. Y dice enseguida, versículo 45, Marcos 6:45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, porque él no quería que sus discípulos fueran tentados a creer en eso. Entonces los mandó. Pero dice en 46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En la cuarta vigilia, las vigilias son de 9 de la noche hasta medianoche la primera, la segunda a 0 horas a 03 y después así va la cuarta de 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Y el Señor los vio luchando contra el viento, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué levantó un viento contrario si ellos estaban obedeciendo al Señor? Interesante, ¿no? No todas las tormentas que pasan es porque nos portamos mal, ¿no? Y tenemos que usar cuidado que no castigamos nosotros y pensamos que Dios no me ama y todas esas cosas que uno puede pensar porque hay dificultades en la familia, ¿no? Y en este caso era justamente para ayudar a crecer su fe, su confianza en el Señor. Y lo que puede animar a uno que trabaja de noche es que aún a las 3 de la mañana el Señor está mirando. Y él sabe si en tu trabajo te burlan, te maltratan, se ríen de ti, etcétera, por tu testimonio del Señor. Él ve todo eso. El Señor está cuidando a los suyos.
Entonces hay tormentas que hacen crecer la fe, como estos discípulos. No estaban desobediendo, estaban justamente haciendo la voluntad de Dios y Él permitió eso. Y la cuarta, las tormentas en que estamos arrastrados por otros. Así era la situación con Pablo. Era preso, no había mucho que un preso puede hacer, ¿no? A tener que ir a donde iba el barco, ¿no? Pero Pablo viajaba en barcos y conocía el mar y la situación. Había sido náufrago 3 veces, dice la Biblia, ¿no? Entonces, él había estado en barcos muchas veces. Vivía, se ve, sobre el mar bastante. Bueno, Pablo sabía que este barco no debía zarpar y trató de avisarles, pero no le escucharon. Volviendo al pasaje, es interesante lo que dice en el versículo 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Israel y los Estados Unidos está más o menos en el mismo, que ellos tienen nieve en invierno, calor en el verano, y más o menos septiembre y octubre es el tiempo de huracanes. Y ya uno sabe que ya vienen y muchos no viajan en ese tiempo. Viajan para la Navidad o viajan en primavera hasta algo de verano y después ya hay meses que mejor no salir, ¿no? Por esa situación. Y Pablo sabía, cuando él dice que pasado ya el ayuno, y el ayuno es el día de expiación en el mes Tishrei, que es septiembre-octubre, y ya tiempo de huracanes. Entonces estaba diciendo que no salga. Pablo dijo que percibió que habría perjuicio. Eso vemos también en uno de estos versículos que leí. Perjuicio, y también dijo pérdida. Perjuicio es dolor y pérdida es daño. Entonces Pablo estaba diciendo que se va a complicar bastante. Versículo 10. Bueno, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. No solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo trató de avisarles, habló todo lo que podía, pero no estaba encargado del barco, entonces no podía hacer mucho. En versículo 11 vemos que el centurión que estaba sobre Pablo miraba, un lado estaba el preso Pablo, el otro lado estaba el patrón y el piloto. Entonces tenía que hacer una decisión. Pablo dice, no salgamos, quedemos, porque es peligroso. Y esos otros quieren viajar. Claro, ellos querían la plata también, ¿no? Si no lleva las cosas, no reciben los pagos, ¿no? Entonces el centurión miraba al creyente y miró el comerciante y optó por el otro, dice. Pero el centurión daba más crédito al piloto y el patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Lo que quiero mostrarles es que las malas decisiones que ellos tomaron para ayudarles no a hacer lo mismo. Entonces los llamo 5 maneras de hundir un barco. 5 maneras de hundir un barco. O sea, 5 maneras de hundir tu familia. 5 maneras de hundir una iglesia, ¿no? 5 maneras de hundirse. Tal vez estás por hacer una decisión que no es correcto y va a ser una decisión que va a traer tormentas en la vida. La idea es para ayudarles a ayudar a otros también en el futuro. Y la primera cosa es para usar cuidado es no decidirte de apuros. Versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo
y siendo ya peligrosa la navegación. Pero habiendo pasado ya mucho tiempo, se nos va el tiempo, tenemos que hacer algo, ¿no? Y va a ser raro si haces decisiones apuradas, porque casi siempre salen mal. Hay personas que se han casado de apuro, quería salir de la casa, no aguantaba más la situación en casa, entonces se casa con cualquiera y se mete en problemas. He oído personas decir, es mejor hacer una decisión equivocada que no hacer ninguna decisión. No sé, ¿no? Es bravo a veces esperar, y parece que, como un hombre dijo, el Señor nunca llega tarde. Y la señora dijo, tampoco muy temprano. Uno espera el último momento para que, bueno, el Señor hace las cosas en su tiempo, no es siempre en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, habiendo pasado ya mucho tiempo, pensamos que tenemos que hacer cosas y no tenemos que hacer cosas, ¿no? A veces gente renuncia a su trabajo, deja los estudios, se muda a otro país sin dirección clara del Señor, solamente porque quieren un cambio, piensan que mejor allá, etc. Dios les ha dado un pastor de la iglesia, y no solo para que predique lindos mensajes, predicaciones, ¿no? Sino para aconsejar. Dios ha levantado una persona para ayudarles con las decisiones que toman en la vida. Y yo sé que el uruguayo le gusta mucho su espacio y a tomar sus propias decisiones, pero se puede equivocar tan fácilmente. Miren los vecinos, miren la gente con quien trabaja, no se han metido en problemas, ¿no? Que Dios les ayude a no hacer decisiones que hundirán sus barcos. Si estás en medio de una decisión importante, espera en el Señor. El Señor nunca empuja, siempre dirige. Si sentís que algo está empujándote o alguien está empujándote, no es Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no está atrás empujando. Nosotros seguimos al Señor y debemos seguir la palabra de Dios, que justamente nos lleva al próximo punto. No es solamente decidir de apuros, pero depender de la sabiduría mundana en vez de la sabiduría de Dios. Versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y el patrón de la nave que a lo que Pablo decía. A veces creyentes van al mundo por consejos. Y no aceptes consejos que no sean bíblicos, ¿no? Eso es lo importante. El gobierno dice que hay que educar, ¿no? La educación es tan importante. Así manejarán mejor. Mentira. Cuando pusieron muchas cámaras y empezaron a cobrar multas, la gente empezó a ir un poco más cuidadoso, ¿no? No precisamos educación, necesitamos evangelización. Hay que evangelizar a la gente, porque muchos saben, muchos tienen la educación, pero viven su vida como viven su vida, ¿no? Pero cuando uno evangeliza y alguien recibe el Señor, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y cuando hacemos cosas nos da un codazo que duele un poco y así nos corrige y nos ayuda a vivir la vida que agrada al Señor. Entonces, el mundo no debe enseñar tampoco la educación sexual y todas estas cosas, porque no está ayudando. Como hundir el barco, hacer decisiones de apuro, seguir direcciones de los mundanos en vez de Dios. Y número 3, buscar la manera fácil. Versículo 12 dice, y siendo incómodo el puerto para invernar. No estaban cómodos. Tenemos que estar cómodos o no vamos a hacer nada, ¿no? Y así a veces miramos la vida, si no estamos cómodos. Y el problema es que muchos son demasiado cómodos.
Es fácil después de un año de COVID de ser muy cómodo en casa y no venir a la casa de Dios, ¿no? Y bueno, un ejemplo, pero hay tantos ejemplos de ser demasiado cómodos. Y esto era el problema. Ellos no están cómodos, hicieron su decisión sobre lo que sería más fácil. Casi siempre vas a tener problemas así, ¿no? El camino fácil no es la respuesta. Gente deja sus trabajos, estudios, etcétera, porque piensa que hay algo más fácil, pero se complica la vida. Jóvenes que dejan de estudiar porque empiezan a trabajar y dicen, estoy ganando 12,000 pesos, 15,000 pesos. Sí, para uno de 16 años suena como mucho, pero no puede vivir con eso. Y si deja los estudios, etcétera, van a estar en cadena perpetua de sueldo mínimo y problemas por toda la vida, ¿no? Entonces, no es lo que es más fácil. Hay que buscar el camino del Señor y hay que seguir, no mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante, sirviendo al Señor. Bueno, si piensa que hay algo más fácil, cuidado porque la tormenta vendrá. Muchos creyentes están siendo guiados por su propia carne y no por la dirección divina. Número 4, seguir la corriente. La mayoría lo hace, ¿no? Los chicos dicen, mamá, no puedo ir al cumpleaños y todo el mundo va a este cumpleaños. Yo voy a ser el único. Bueno, si todos se tiran al mar, van a tirarse al mar, ¿no? Como padres tenemos responsabilidad a enseñar a nuestros hijos y ya cuando son grandes pueden hacer su propia cosa. He oído de creyentes, normalmente creyentes más nuevos, ¿no? Pero creyentes decir que no, yo no voy a insistir que mis hijos vayan a la iglesia. Cuando son grandes pueden tomar su propia decisión. Bueno, la decisión ya está tomada. Hay que llevar a los chicos de la iglesia cuando son grandes y deciden que no quieren ir más, que no vayan. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarlos, de llevarlos y así ellos agarran el hábito, después llegan a conocer a Cristo. Pero si decimos, no tienen que ir, ya estamos más o menos sellando su destino, lamentablemente. Pero he oído muchos decir eso. Y nosotros tenemos responsabilidad de criar a nuestros hijos para el Señor, ¿no? Y no seguir la corriente. Versículo 12. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zafar también de allí. La mayoría decidieron votar. Y ¿sabe qué? Pablo, su voto no valía. Era preso. Entonces lo llevaron nomás. Fue arrestado por la mayoría. Y una cosa que es muy importante y quiero que escuchen bien, la mayoría está casi siempre equivocada. Cuidado con mayorías. Hay ejemplos en la Biblia. La mayoría, por ejemplo, los 12 espías que fueron a ver la tierra prometida por Dios y volvieron y 10 dijeron, no podemos, hay gigantes allá. Y había 2 que dijeron, hay gigantes allá, pero Dios es más grande. Entonces, todo depende en cómo miramos a Dios. Y si lees la porción, dijeron, había gigantes allá y a nuestro parecer somos como langostas ante de ellos. Bueno, a nuestro parecer, pero no de ellos. Porque después se enteraron que toda la zona tenía temor de la nación de Israel sin conocerle todavía, porque el Dios de ellos abrieron el mar para cruzar, etc. Entonces ellos tenían temor de la nación de Israel. Pero la mayoría votó, la mayoría ganó y todos perdieron. Y había otro ejemplo también, Israel miraba a las naciones alrededor y todos tenían reyes. Entonces ellos dijeron a Samuel, nosotros queremos un rey. Y Samuel no estaba contento con esto, pero Dios dijo a Samuel, Samuel, déjalo, no están rechazando a ti, sino a mí. Porque Dios era el rey
de Israel. Y ellos estaban rechazando a Dios para tener una persona como rey. Bueno, Dios les dio lo que querían, recibieron el rey que querían y pronto no querían ese rey más. Entonces se complicó todo, ¿no? Bueno, ha habido líderes en las iglesias yendo persona tras persona tratando de ver cuántos querían votar por tal cosa. Claro, la cosa que él quería, ¿no? Pero eso no es la manera de manejar la iglesia, ¿no? Eso no es de Dios y hay que usar cuidado con mayorías, ¿no? Es la obra de Dios. Así hundirás el barco o la iglesia, lo que sea. Y número 5, depender de las circunstancias. Versículo 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pensaban que estaba todo bien, pensaban. Y no tenía que leer mucho más el próximo versículo, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Pero parecía tan lindo, todo estaba en orden, ¿no? Eso es lo que queríamos, pero no es así. Todo parecía, pero debe saber qué era la voluntad de Dios. No confíen en las circunstancias. El diablo puede arreglar circunstancias, ¿no? Nosotros podemos interpretar circunstancias en favor de lo que nosotros queremos. Entonces necesitamos mucho más que circunstancias. Por ejemplo, vamos en este mismo libro de Hechos, al capítulo 11. Capítulo 11. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? Es importante. En capítulo 10, Pedro estaba en el techo y de repente bajó un lienzo con todo tipo de comidas y cosas que judíos nunca comían. Y Dios dijo, Pedro, levántate y come. No, Señor. 3 veces el Señor dijo que coma y él no. Porque la tradición. Y al fin él tuvo que obedecer al Señor. Y en ese mismo viene gente a la puerta. Y eran gentiles, paganos. Y Cornelio había pedido que Pedro fuera a la casa de ellos. Jamás iba a entrar en una casa de gentiles, pero Dios estaba preparando de antemano. Eso es más o menos la idea de esta historia. Entonces llegamos al capítulo 11 y vamos a empezar a leer en versículo 3. Bueno, vamos a leer todo. 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando. Es la primera cosa para saber la voluntad de Dios, es la oración, ¿tá? Orando. Y dice, me perdí, orando, y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedes terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mate y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondía del cielo por segunda vez, lo que Dios vio, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Entonces aquí tenemos oración y tenemos la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios es en forma de la Biblia. Oramos y la Biblia nos va a mostrar lo que debemos hacer.
Bajamos a versículo 9 y 10. Dice, entonces la voz me decía, ok, varias veces está, ya leí la palabra. Bajamos a 11. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviado a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos, sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Entonces tenemos la oración, tenemos la palabra, después las circunstancias. Llegaron a la puerta buscándole. Y la última es el consejo, con 6 hermanos que estaban con él y fueron. Y eso es lo que necesitamos. Cuando queremos tomar decisiones, la oración. Hablemos con Dios de eso, ¿no? Leímos la palabra de Dios. Circunstancias pueden salir positivo. Y el consejo, Dios les ha dado un pastor y creyentes con madurez para ayudar en las decisiones que deben tomar. Bien, entonces, no depender solo de circunstancias, ¿no? Todo parecía hermoso, debía ser la voluntad de Dios, pensaron, y no confiaban en la palabra de Pablo, y el diablo arregla circunstancias, y bueno, se complicó bastante con la tormenta. 5 maneras de hundir el barco. Lo triste que siguen pasando hoy. La gente se mete en todas estas cosas y hay familias rotas, hay trabajos perdidos, hay tantos problemas que surgen, ¿no? Bueno, vamos a ir terminando con reacciones a la tormenta. ¿Cómo responde la gente a las tormentas de la vida? Número 1, no poder controlarlo. Versículo 15 dice, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. No pudieron controlar más la situación, entonces sacaron la mano del timón y fueron llevados por la tormenta. Y hay gente con sueños rotos por todos lados en Uruguay. Gente que, bueno, sacan las manos y dejan todo. Dejan la familia porque es muy complicado, dejan esto por esta razón y por otra razón, siempre buscando lo fácil, ¿no? Y terminan con 1000 problemas. El patrón y el centurión ya no eran tan fuertes, ¿no? No podían hacer nada. Sacaron las manos del timón y ya estaba yendo con el viento. Llegó a un punto de era tan oscuro, ni sabía si era día y noche lo que estaba pasando. ¿No? Perdieron control de sus vidas, como está pasando en Uruguay también. Gente rica que con sueños rotos y el mundo está lleno de gente así. Número 2, luchar con fuerza. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Con dificultad. Bueno, el diablo quiere justamente que luches para la salvación, pero la salvación no es que nosotros luchamos para ser salvos, ¿no? Nosotros dejamos de luchar, dejamos de tratar de vivir la vida buena, dejamos todo para que el Señor tome control de la situación. Nosotros tenemos que, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, es arrepentirse, que dejar eso, no quiero más de eso. Por algo cada persona recibe a Cristo, ¿no? Porque está cansado de la vida vieja y quiere cambio. Y eso es lo que el Señor puede hacer en la vida de la persona. Bueno, el diablo quiere que luche para la santificación también. 3 días que no he hecho tal cosa, estoy haciendo bien. Estamos confiando en nosotros mismos, ¿no? Hay que buscar al Señor. Y al buscar al Señor, es cuando estamos en su palabra y estamos disfrutando de él, estamos con los hermanos y de repente damos cuenta, ha pasado 1 o 2 semanas sin hacer tal cosa, ¿no? No porque tratamos de hacerlo o no hacerlo, es porque Dios está haciendo la obra en nuestra vida. Si uno dice, no piensa en un elefante blanco,
¿Qué imaginaste recién? Un elefante blanco, pero no piensa en eso. Y es la única cosa que está en la mente. No voy a hacer tal cosa y empezamos, es la única cosa en que pensamos. ¿No? Entonces, tratamos de hacer las cosas al revés y el diablo está contento. ¿Por qué? Porque estamos luchando para no es una lucha. Cuando el Señor nos salva, dice, mi yugo es fácil, ligera mi carga. No es una lucha tremenda, ¿no? Cargándonos con reglas, etc. ¿Cómo responder a la gente en sus tormentas? No puede controlarla, lucha con fuerza y pierde sus recursos. 18. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad al siguiente día, empezamos a alejar es tirar cosas sueltas, ¿no? Para tener menos carga. Versículo 19, están tirando cosas, dice, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Ya estaba quedando con casi nada. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días. Entonces, la pérdida, otra vez, versículo 20. Y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, entonces ni comida, no tenía esperanza de vivir más, tiraron todo, me imagino el cargamento que ellos tenían para vender, ya todo el mar. Es perder sus recursos. Y versículo 29. Y temiendo dar en escollas, echaron 4 anclas por la popa, ansiaba que se hiciese día. Deseaban que volviera lo que era antes, para volver al día, a poder ver las cosas, ¿no? Y cuando hay situaciones y ya uno está llorando porque todo salió mal, para volver a lo que era antes. Pero ya es tarde. Y número 4, escapar de la situación. Versículo 30 dice, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero querían subir y dejar el barco, ¿no? La situación. Y el barco, como digo, puede ser la familia. Uno quiere escapar de esto porque es tan complicado y no sabe qué hacer. Salir de cualquier cosa, ¿no? Es escapar de la situación. Por eso hay tantos suicidios en Uruguay. En un país que es ateo, que no cree que hay un Dios, entonces si no cree que hay algo después de la vida, ¿para qué seguir luchando en esta vida? Mejor quitar la vida y estar en la nada. Pero no es nada. Después de esta vida hay la eternidad. O van a pasarlo con el Señor o va a pasarlo en el infierno. Entonces, está bravo. Porque quieren escaparse de la situación. Y chicos que están en liceo aún, quitan la vida. Tremendo, porque no saben lo que va a pasar en la vida. Y hay gente que trata de escapar con alcohol, con drogas, pero nosotros somos creyentes. Tal vez nosotros vamos a hacerlo mirando tele cada noche y no enfrentar situaciones en la familia, ¿no? Voy a mirar alguna película y así no tengo que pensar. Después voy a ir a la cama porque no quiero hablar con nadie. Y después voy a ir a trabajar porque en el trabajo ya nadie habla de la familia. Y así va. ¿Y qué está pasando? Está hundiéndose cada vez más. Porque no están comunicando, no están buscando respuestas, no están buscando charlar entre sí y después buscar en oración, hablar con el Señor
hablar con el pastor, buscar la ayuda, el consejo que necesitan para salir de la situación. Porque pierden esperanza. Y bueno, estoy hablando mucho del mundo, porque la idea es que es como salvarse o sobrevivir las tormentas de la vida, porque van a tener tormentas, pero si ustedes pueden sobrevivir la situación por la ayuda del Señor, pueden ayudar a otros. Y cuando empezamos a hablar de vecinos que no pueden controlar lo que está pasando en su casa, en su trabajo, etc., y están luchando con fuerza y llega al punto que tal vez quiten el auto o pierden el trabajo por problemas que tienen. Puede ser que robaron alguna cosa, puede ser que no están cumpliendo en el trabajo, está tomando demasiado. Es un vecino al lado y uno ve que está todo yendo mal, en peor, pierden sus recursos y trata de escapar de la situación, entonces se va al boliche o se va, desaparece. ¿Y qué pasa con esta familia? ¿No? Todo destrozado. Pierden esperanza, pero aquí entran ustedes. Esa es su parte. ¿Por qué? Porque hay que ir a un mundo que está sin esperanza y darles ánimo. Podemos hablar con los vecinos. Versículo 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces estaba tratando de animarles. Y eso es lo que ustedes pueden hacer también. Tener ánimo, no habrá pérdida de vida. Cristo puede salvar. ¿No? Ese es el mensaje que tenemos. Solo las cosas. Sí. No puedes recuperar tal vez alguna de las cosas por los problemas en que te metiste. Pero tu alma, sí, puede ser salva por el Señor. Entonces, las buenas nuevas que nosotros tenemos es el Evangelio. Él dijo acá, leyendo versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que naveguen contigo. Por tanto, obren tener buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y tú me dices, sí, pero Dios le dijo a él lo que iba a pasar. ¿Qué me dice a mí? Bueno, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Cómo puede dar ánimo al vecino? ¿Qué dice? Hay versículos en la Biblia. Ir y predicar el Evangelio. Dios quiere usarte ahora. No después de que termine la pandemia. Pero hay vecinos que necesitan hoy la salvación. Y los que siembren con lágrimas, con regocijo segarán. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, tal vez segarán. No dice segarán si hacemos el trabajo. La Biblia dice que en cada obra hay fruto. En cada labor hay fruto. Bueno, si evangelizamos, va a haber fruto. Si no evangelizamos, no va a haber fruto. Nosotros tenemos que empezar a interesarnos en los vecinos, en los de trabajo, antes que sea demasiado tarde. Tal vez ya cada uno conoce a alguien que se ha quitado la vida. El pastor de la iglesia de La Paz es policía. Y él dijo, en una semana se mataron 3, o sea, se quitaron su propia vida. 3 policías que él conocía personalmente. Entonces estamos viviendo en días muy difíciles y gente que no tiene esperanza. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, no tenemos lo que ellos necesitan, ¿no? Hoy es el momento de servirle, preparándose para poder usar bien la palabra de Dios. Sí, eso es importante. Tenemos que leer la palabra, tenemos que... y no tener vergüenza de decir que, no sé la respuesta de alguna pregunta que tienen, pero puedes compartir tu testimonio de conversión. Antes yo el Señor me salvó y me cambió la vida. Y pienso que el Señor puede ayudarte también.
¿no? No es que nosotros somos buenos y ellos son malos. Nosotros todos somos pecadores. Todos estamos hechos de la misma tierra, ¿no? Condenada. Entonces, pero el Señor salva todavía. Hay esperanza para cada persona viva porque todavía hay esperanza. Nosotros tenemos la esperanza y tenemos que hacer como los 4 que cuando trataron de llegar a Jesús con el enfermo y vio que era imposible, ¿qué hicieron? Subieron al techo y lo bajaron de allí. Hay que buscar la vuelta, pero hay que estar disponible y con ganas de compartir con los necesitados alrededor. Gracias, Pastor. Muy amable, querido Jimmy. No sabía que se podía sacar tanta cosa de la historia. Así que vamos a andar un poquito en ese pasaje, un poquito más. Algunas cosas hemos sacado, pero seguramente haremos copiado. Tenemos más para copiar y algo más para aprender. Así que muchas gracias, que Dios se bendiga mucho. Bueno, habló bastante de la familia, de la iglesia, así que es lo que Dios nos ha querido regalar, nos ha querido dar, y precisamos ser los capitanes, ¿no? Que el mundo no toma ese control, gracias a Dios. Así que Dios nos bendiga a cada uno, nos anime, nos aliente en estos tiempos un poco complicados, un poco difíciles, pero tenemos un mensaje, tenemos el Evangelio. Y si el Evangelio ha hecho algo en nosotros, no hay nadie que no pueda ser quebrantado por él, ¿no? Así que demos el Evangelio, demos el Evangelio. Tenemos pocas oportunidades, tal vez por las separaciones a las que estamos expuestos. Sin embargo, siempre Dios nos regala alguna oportunidad. Mientras el barco se hunde, conoces el pastor José Gualchuk, por supuesto, ¿no? Alguna vez lo he referido aquí en la iglesia. El avión se venía a pique y él se paró a predicar el Evangelio. ¿Sí? Muy similar a lo del mar. Él tenía que predicar en Pando, yo voy a estar en Pando, pero ustedes en 5 minutos van a estar en el fondo del mar. Así que necesitan a Cristo. Eso es grandioso. Que Dios nos dé esa gracia, ¿no? Esa bendición de ser fieles. Vamos a orar. Muy amable, mi querido hermano, que Dios te bendiga mucho. Te regalo un buen regreso con tu esposa, un buen ministerio allí, y quiera Dios que podamos volver a hablar. Gracias, nuestro Padre Celestial. Queremos poner delante de Dios la palabra que hemos escuchado para nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras almas, nuestras familias, nuestra iglesia. Pedimos que tu gracia esté con nosotros para que no fracasemos como hijos de Dios, como creyentes, sino por el contrario, que pueda verse en nosotros ese ánimo tremendo que tenía Pablo al querer estar al frente porque tenía la palabra de Dios, porque tenía la verdad. Y él podía mostrarla con total autoridad. Que podamos imitar este camino, que podamos guiarnos por la palabra de Dios, por la guía del Espíritu, por aquello que puede ser una primera experiencia a la que podemos decir que es de Dios, pero no, que la sujetemos a la palabra de Dios, a la oración, al consejo de Dios, el consejo de hermanos maduros, que podamos hacer estas cosas para que no fracasemos, para que este barco no se hunda, que tú nos hables al alma y que tú nos des la fuerza, la sabiduría, para que esto en verdad ocurra en cada uno de nosotros. Y oramos y agradecemos a ti por la vida de nuestro querido hermano, Jimmy Carter. Gracias, Señor, por tantos años en nuestro país, para ir a un país extraño, pero tú lo has tenido aquí para servirte y seguramente su tarea tendrá una recompensa, ya la tiene, pero seguramente escuchará muchas noticias de cómo la obra en Uruguay va marchando y cómo también la obra que él ha hecho tendrá sus frutos. Así que gracias por él, por su esposa, oramos por su hija que queda aquí en nuestro país, que la mano de Dios acompañe a cada uno, que la tarea, el ministerio, el evangelio que han predicado por tantos años siga corriendo a través de sus labios, allí donde tú lo pongas en Estados Unidos. Así que, Padre, la mano de Dios sobre él, la bendición de Dios sobre él y su esposa, y que, bueno, el servicio y el ministerio fiel que han tenido entre nosotros pueda tener un gran fruto, ellos puedan escuchar de él y estar agradecidos y alabando a Dios, porque nada ha sido en vano. Gracias. Oramos
en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén.